cobertura especial de Bonita Radio Democracia PR Primarias 2020. Este programa forma parte de una serie de contenidos exclusivos en los que discutiremos los temas más relevantes que transitan en el escenario político, social y cultural del país. Justo en el momento en que los electores se disponen a ejercer su derecho al voto en las primarias del próximo domingo 9 de agosto. En este ciclo de entrevistas a fondo apostaremos por un enfoque original, pertinente y comprometido con el país, elementos que caracterizan el periodismo alternativo de Bonita Radio. Soy Carmen Enid Acevedo y hoy estoy en un tema interesante por demás que tiene que ver con la comunicación política, y con quién mejor podemos hablar que con la profesora, amiga, colaboradora de Bonita Radio, doctora Silvia Álvarez Curbero. Buenas tardes, doctora. Hola, Carmen Enid, y saludos a todos los seguidores que son ya legiones de Bonita Radio. Bueno, este programa lo hemos pensado de una manera particular porque obviamente no se puede hablar de un medio de comunicación, evento electoral, primarias, sin entrar en lo que precisamente nosotros también proponemos y movemos y visibilizamos, que tiene que ver con la comunicación política. Claro. En este momento Puerto Rico, además de la crisis económica que sabemos que venimos atravesando, tiene un cuatrienio que ha estado atravesado por múltiples problemas, unos relacionados con el gobierno y otros obviamente que son externos, como pueden ser los eventos climatológicos que nos han afectado desde el huracán María, más tarde los terremotos, o este año la pandemia, obviamente, pero también todo lo que surge de esa intervención gubernamental o de ese trabajo que ha hecho el gobierno, que el país ha traducido en un verano del 19 sacando a el gobernador entonces. Podríamos decir que esos son traumas, y yo también los llamo, del trauma sale una fractura. ¿Cómo pensar eso en términos del electorado que se va a exponer a una elección, en este caso un evento electoral como la primaria? Sí, mira, vamos a comenzar con situar la importancia de la comunicación política en estos momentos. Yo acabo de leer un artículo buenísimo en la prensa española sobre Iván Redondo, que es, digamos, el jefe de, si se puede, del gabinete de Pedro Sánchez. No es un ministro, no es un secretario, pero es un experto en comunicación política que se ha convertido en un personaje central en el gobierno español. ¿Por qué? Porque aparte de los talentos que sin duda tiene, son momentos, digamos, excepcionales. Son momentos, hay que decirlo, ¿verdad? Inéditos, aunque ya esto es muy recurrido, pero es cierto. La articulación, la acumulación que tú has mencionado es inédita en Puerto Rico. La pandemia no se puede trabajar en solitario, se tiene que trabajar con María, se tiene que trabajar con los temblores, se tiene que trabajar con la deuda de Puerto Rico, se tiene que trabajar con las juntas fiscalizadoras. Es decir, hay todo un dispositivo de múltiples cabezas, así como las tiene el coronavirus, ¿no? El virus tiene múltiples cabezas, pues la crisis de Puerto Rico tiene. Y todo entra en colación. El problema, yo te diría que con estas primarias, etcétera, es que no hay ni cabezas pensantes, ni cabezas críticas, ni cabezas siquiera con, quizás lo más importante, buena voluntad. Buena voluntad para trabajar este momento, estas atmósferas que son muy tóxicas, que son muy dolorosas y que requieren más desprendimiento. Lo que estamos viendo es que la contestación de las, digamos, de las figuras políticas, y con notables excepciones, ¿verdad? Que siempre conocemos,
Pero digamos, de los contendientes principales en la arena boxística electoral, lo que hemos visto es ir a menos. Es decir, frente a una crisis de estas magnitudes, frente a un virus que tiene muchas cabezas, esta gente se ha refugiado primero en el fango, en el solar, en la infantilización del electorado, de la ciudadanía en general. O sea, algo tan sencillo como salir en una caravana. Primero que las caravanas están ya de modé totalmente, pero bueno, si quieren estar en ese chinchorreo político, bueno, pues. Pero salir en medio de todo eso, ¿esperando qué? ¿Esperando qué públicos que salgan a saludar o qué sé yo? O a ponerse en un 4-track o algo así para seguirlo. Es completamente, ¿cómo podríamos decir? Faltarle el respeto a la crisis. Entonces, la respuesta... Que se lleva enredada al electorado. ¿Perdón? La crisis que se lleva enredada al electorado. Se la lleva enredada porque, bueno, todos somos víctimas. Todos somos víctimas. Tú hablabas de que el gobierno, algunas eran causadas por el gobierno y otras eran causadas por la naturaleza. No hay crisis únicamente, es decir, no hay desastre únicamente natural. Claro. Los desastres naturales muy pronto se convierten en desastres sociales, en desastres políticos. Son man-made, están hechos por hombres y mujeres que toman decisiones claro. Pensando en otras prioridades y no en las que tienes que estar pensando. Ahora mismo en la Florida se acerca un huracán. Se acerca un huracán en un lugar donde se han tomado las peores decisiones con respecto a la pandemia. Ayer mismo el presidente Trump estaba en la Florida. Tenía al lado al gobernador y el gobernador diciendo que estábamos con números bajos en todos lados, mientras que la realidad en los hospitales, en las clínicas que tuvieron que cerrar para las pruebas, etcétera, es otra. Entonces lo que veo es absoluto cinismo aquí en Puerto Rico, infantilización del electorado. El electorado en Puerto Rico y la ciudadanía en general ya no toman estas cosas en serio, las despachan, las convierten en memes, las convierten en crítica, se burlan de los políticos, no hay seriedad. Claro. Las costuras están por todos lados, y entonces lo que va a pasar, primero con las primarias y luego con la elección general, es un ejercicio de desgano. No sé quiénes van a ir a votar. Yo creo que va a haber bastante abstención. No hay propuestas, por lo menos de los dos partidos principales, que la gente pueda encontrar en algún sitio. Encontrar en algún sitio. Hay propuestas interesantes en el PIB, en Victoria Ciudadana, pero se conocen poco a nivel del país. General. Yo creo que se han quedado un poco cortos en inventarse en las redes. Lo que hacen es traducir un poco estas alternativas, traducir un poco de medio, pero no de lenguaje, no de discurso. Entonces lo que tenemos es que va a haber una gran desazón, es lo que pienso yo en estas próximas elecciones. Lo único que nos puede dar cierta alegría es si pierde Trump, como esperamos todos. Como aparentemente, exacto. Cuando hablamos de desazón, yo precisamente ayer estaba leyendo un comentario de un internauta que decía, a partir de la tormenta, ¿cómo amanecieron hoy? ¿Con cuántas ganas amanecieron hoy de ir a votar? Eso precisamente es lo que es interesante. Vemos hoy que hay mucha gente que pidió voto por adelantado
son personas de edad avanzada, Sí. el corazón del rollo, podríamos decir. Pero, ¿qué le ha pasado entonces? O podríamos decir, ¿cómo esta gente no han desarrollado un cuerpo de comunicación política efectiva a partir de lo que está diciendo el cinismo, de la falta de voluntad? Parecería que además de esas dos hay una incapacidad brutal de llegar realmente al electorado que quisieran llegar. Yo creo que hay un asunto de calidad aquí que se viene advirtiendo desde hace muchos años y no digo tocamos fondo en este año porque de seguro el año que viene Tenemos otro ejemplo. Nada nos va a sorprender. Un asunto de calidad en términos del pool, de la gente con la que el gobierno hace gestión pública y con la que hace la campaña también. O sea, es de la gente más incapaz, de la gente más quedada. ¿Eh? Ni siquiera están pendientes de campañas que se están dando en otros lados, inclusive la campaña de Biden, que es una campaña que está trabajando muy bien la oportunidad con las personas que tiene el gobierno y con la persona que jefatura el gobierno y con el candidato que está para las primarias. De contrincante. Con los tres candidatos no podemos hacer mucho. En el caso del Partido Popular, Eduardo Batia, los anuncios son 70 y cuidado, ¿no? 1970 y cuidado. Atrás tecnológicamente. Es la misma, o sea, es un déjà vu. De las campañas viejas. De campañas viejas. Yo sé que no hay dinero, sobre todo en el Partido Popular. Obviamente no hay dinero. Pero una de las cosas que nos ha enseñado esta nueva esfera, ¿verdad?, mediática, ahora con las redes, etcétera, es a trabajar con menos. Claro. Pero lo que pasa es que no hay la inteligencia mediática ni la inteligencia política. Es lo que estamos notando todos, ¿no? Yo hablaba de una crisis de liderato a nivel de contenido intelectual y le podemos obviamente añadir esa crisis alrededor de esos candidatos que no tienen la inteligencia mediática para manejar los nuevos órdenes y trabajar con menos, ¿verdad? Pero también este 2020 nos propone unas diferencias que quizás están atadas al poco dinero que tienen las diferentes campañas, y es las encuestas por un lado, pero también las encuestas mediáticas, como por ejemplo la encuesta del Nuevo Día, que no se da. No se va a dar por razones de la pandemia, alegan ellos. Yo me pregunto hasta qué punto eso también es un asunto que intercede en eso de mover o no mover a la gente a votar. Porque aquí la gente, hay toda una idea de que la gente se mueve a votar una vez lee esa encuesta o ve, y hay diferentes encuestas por otros lados y le plantea que el suyo está perdiendo o el suyo está ganando. Y entonces un poco se mueven. ¿Hasta qué punto también nos hemos movido? O sea, esto va a ser diferente por ese asunto de el no haber una encuesta o varias encuestas que le digan a la gente por dónde van los asuntos. Bueno, obviamente hay una desmovilización política que es obvia. Las encuestas siempre pues ayudan en términos de la carrera de caballo, ¿no? que siempre se establece, y hay una cierta cosa deportiva de seguir a los candidatos. Pero lo que yo estoy viendo es, primero, la cuestión de la pandemia como razón para no hacer la encuesta me parece extraña, porque las encuestas no se hacen tocando... necesariamente tocando puertas. Sí. Así que en ese sentido, quizás respondan más al Nuevo Día. Es decir, cómo el Nuevo Día está jugando, que suele ser, ¿no? En dos direcciones a la misma vez, tomando los dos partidos grandes, ¿no? Y yo digo grandes, pero el Partido Popular en realidad se ha achicado tanto que uno no sabe. Sí. Pero bueno, vamos a todavía considerarlo. Así que hay un problema de no tener las encuestas. Hay otro problema, Carmen Enid, que me preocupa y que hemos hablado de esto mucho,
es quiénes son los intermediarios mediáticos. O sea, tú eres una intermediaria mediática, aunque tú tienes una agencia propia, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que tú tienes un pensamiento político y crítico definido. Pero, ¿quiénes son los intermediarios en Puerto Rico actualmente? En la televisión, gente que se ha convertido, digamos, en gente de reality, eso lo sabemos. Entretenimiento. Exacto. Un periodismo de los anclas muy flojito, y de las personas en la calle muy flojo, o sea, con los mismos estribillos, o sea, el preciado líquido, o lo que sea, ¿verdad? Ese tipo de metáfora ya completamente gastada, los clichés. Así que por ahí no conseguimos nada. Entonces vienen los analistas, los convertidos en estrellas del chinchorro, ¿no? Los analistas que empiezan en la radio y luego hay un emporio mediático en torno a ellos, ¿no? Lo mismo te llevan, ahora no, pero antes te llevan a un casino, ¿verdad? Y chinchorrean contigo en un casino, que te invitan a un crucero, para que estés con la gente de la estación, que sería peor que estar en el Titanic cuando chocó con el iceberg. O sea, tenemos este tipo de gente que convierten en gran parte las cosas en un relajo. Claro. En un relajo por un lado, y entonces en esta pelea mezquina y vamos a azuzar a alguien para que salga. Es decir, lo peor aquí son las intermediaciones mediáticas. No hay gente que uno pueda decir, ¿verdad? Excepto unos casos muy... Claro. Que uno pueda decir, déjame estar pendiente de esto para escuchar voces críticas, voces inteligentes, que uno quizás no pueda estar de acuerdo, claro. Pero eso es lo bueno del debate, cuando tú, claro. O sea, hay un respeto a la inteligencia. Y cuando hablamos de inteligencia no estamos hablando de premios Nobel ni nada. No, para nada. Estamos hablando de personas que tengan la respetabilidad, la decencia, la honestidad profesional, moral, para llevar a cabo su tarea, que es la de la comunicación y de poner puntos de vista e ir más allá del frosting de un evento. Eso no lo tenemos en Puerto Rico. Y entonces estamos, o sea, por ejemplo, yo pienso ahora en el doctor Fauci, ¿no? Que todos conocemos y se respeta mundialmente. El doctor Fauci es una voz, ¿verdad? Considerada, respetada y profesionalmente reconocida. Esa voz entra por CNN, un montón de gente lo oye, se le hacen preguntas inteligentes, lo puede hacer, por ejemplo, el doctor Gupta, que también es una autoridad. Y entonces tú tienes un espacio para tú recabar información, situarte en la pandemia, ver las alternativas. ¿Tenemos eso en Puerto Rico? No. Ni siquiera para la pandemia. No, ni siquiera para eso. Extrapolando ahora la comunicación política, la comunicación política y gubernamental tampoco ha logrado eso, ni con la crisis. Ni con la crisis de la pandemia. No tenemos claridad, no tenemos una voz que uno diga autorizada. Y para autorizada no tiene que ser dictatorial ni autoritaria. No tiene que ser general. Exacto. Entonces, tenemos un task force que ha tenido un montón de problemas, y entonces la voz de la pandemia es la propia gobernadora, que es una voz muy débil, una voz, ¿cómo te diría yo? O sea, la inteligencia política de ella podrá ser quizás muy astuta, muy lista o lo que sea, que uno podrá decirle,
o muy fiscal, porque ella tiene una inteligencia profesional que la lleva por esos rumbos. Pero no es la voz que yo quiero oír. Como nadie quiere oír la voz de Trump diciendo que estamos bien en las pruebas. Usa o no usa la mascarilla. Exactamente, y que no usa la mascarilla. Entonces, lo que tenemos es un déficit enorme de intermediación mediática. ¿Sí? Y el país entonces se mueve con los comentarios, digamos, en las redes, en Endy, en cosas así, sin filtros ninguno, odiándose la gente, sacando trapos sucios, reproduciendo leyendas urbanas. Y violencias. Y mucha violencia. Pero la violencia, fíjate, se me hace que es como la única salida, y eso es lo peor del mundo. Cuando la violencia, en este caso discursiva, es lo único que queda. Claro. Y parecería que esos intermediarios mediáticos que están por ahí, que realmente no son, por lo menos lo que nosotros tuvimos en el pasado, porque no es nostalgia, pero es que los tuvimos. Nosotros tuvimos intermediarios, incluidos abogados, que eran analistas y hablaban desde esas voces críticas en momentos de, por ejemplo, años de elecciones, etcétera. Pues uno tiene que recordarlo porque, en efecto, estemos de acuerdo o no, Benifranqui Cerezo, Juan Manuel García Pasalacqua, independientemente de eso, eran personas que uno podía escuchar y diferir y por lo menos discutir en términos del contenido. Pero es preocupante que, según lo que me dice, hay una sustitución, por ejemplo, de los periodistas. Yo recuerdo a una María Judith Luciano que podíamos diferir, volvemos, de mucho, pero era una periodista cabal con quien se podía discutir de lo que estaba pasando en el país políticamente y sobre todo en la legislatura. Y si vamos a los discursos divididos en las tres ramas de gobierno, vamos a quedarnos en el ejecutivo y el legislativo, tampoco parecería que el periodismo ha logrado tener esos periodistas que hagan un trabajo hacia mirar en profundidad y darle la información a la gente que en este momento es lo que necesitan. Sí, lo mínimo que se necesita, incluso a niveles informativos, como tú dices, de cobertura de. Exacto. ¿A qué cubría tribunales? Bueno, tú cubriste tribunales por mucho tiempo. Pues uno decía, bueno, pues yo leo porque Carmen Enit está allí y nos va a dar una información. Va quizás a insertar comentarios interpretativos, pues eso está muy bien, pero nos va a dar una información, ¿verdad? Y uno puede confiar en eso. No tenemos eso. No sabemos lo que está pasando en la legislatura. Más que cuando las cosas aparecen de momento y aparece pues la representante Charbonnier diciendo aquí está el Código Civil, ¿no? Y 2 semanas más tarde o 3 semanas más tarde pues le van a quitar el celular. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque no hay seguimiento, no hay cobertura de esa rama que supuestamente, o sea, que es tan importante, es una de las 3 ramas como sabemos. Hay un problema de eso, hay un problema de periodistas ya convertidos también al celebrity mode, ¿verdad? En televisión. A mí me da mucha lástima a veces oír ese tipo, las entrevistas que se hacen en programas de mucho rating, pero que son para lucirse el entrevistador de alguna manera y para causar más, en Estados Unidos lo llaman cliffhanger, ¿no? Que la gente esté así, esperando lo que va a pasar con la persona que se va a caer en el risco para abajo, ¿verdad? Porque, y ahora venimos con los anuncios y después, entonces, todo un programa que entonces devalúa el periodismo. Y no estoy siendo lúdica y no quiero, como tú decías, volver a los tiempos de María Castaña. No, es simplemente que el mejor periodismo no necesita convertirse en reality show. No. Y que los periodistas se conviertan en unos celebrities
digo, pueden convertirse en personas que la gente los pare en la calle claro. y pueda decir esto. Yo recuerdo cuando Manny Suárez y Tomás Estela, pues la gente, digamos, agradeciendo lo que habían hecho con la cuestión de Maravilla, por ejemplo. En un momento dado, Carmen Jovet. ¿Ah? Claro. Carmen Jovet, o sea, toda la cuestión de Mujer Noticia no fue una locura de verano, sino porque ella asumió un rol. Claro. Pero cuando eso se va desgajando, cuando se trabaja bajo otros códigos, que no son códigos del periodismo, son códigos del entretenimiento. Claro, del reality show. Pero no de un entretenimiento incluso que uno diga, bueno, qué chévere, que con la ironía, la sátira, etcétera, los gamas de hace mucho tiempo, se logra transmitir una crítica política o una información o lo que sea. No, es con los instrumentos más crasos, con los mecanismos más crasos, ¿no? Y entonces no se logra nada. Exacto. Se convierte todo en un programa de juegos, ¿sí? Solo que no hay, bueno, en algunos hay hasta premios. ¿Sí? En algunos hay premios, y hay bolas, y hay bates, y ese tipo de cosas. Claro, yo me pregunto si llegando a estos intermediarios, el país se estará dando cuenta de esta crisis que tenemos, que evidentemente es una crisis que finalmente llega a las urnas. Bueno, yo creo que hay un impacto sobre el país porque cuando un espacio está ocupado por clones de la misma especie, no hay más que una sola alternativa. Y las instituciones, pues, inclusive la Universidad de Puerto Rico, que pues, está maniatada, es una voz, no digo los docentes individuales, no digo los estudiantes, pero es una voz completamente silenciada en Puerto Rico. Como institución. Y yo sé que están haciendo, ¿verdad? Grupos y proyectos, etcétera, están haciendo, pero no se sabe, nadie, en ese espacio se sabe lo que dijo fulanito en el programa de anoche. ¿Okay? Y entonces se empieza a reproducir en las redes, etcétera, y se convierte en una verdad como un templo, cuando eso no es así. Entonces lo que yo me temo es un electorado que va a ir, obviamente, no por culpa suya totalmente, pero va a ir desprovisto para ejercer el voto. Va a recurrir a lealtades, algunos a lealtades ya viejas, pues voy a votar por el corazón del rollo. Mi partido, el corazón del rollo, que eso siempre lo hay. A eso está apostando, por ejemplo, Trump en Estados Unidos, a esa base. Otros vamos a decir, porque es una tradición votar. Es decir, que es un ejercicio y hay una esperanza que algo pase, Porque los puertorriqueños no somos trágicos. Podemos ser, digamos, tristes, podemos tener nuestra crisis, pero trágicos no somos. Y siempre hay un rayito de esperanza y vamos a votar aquí, ¿no? Esperanza y reírnos hasta de nosotros mismos. Y reírnos de nosotros mismos, etcétera. Pero yo creo que van a ser unas elecciones mustias, completamente mustias. Yo no conozco, no sé si tú conoces, los programas o qué están proyectando. El debate entre los candidatos populares. Debate. Los debates fueron flojitos. Obviamente no hubo malos tratos en ese debate. Y eso está bien. Ahí en términos de la diferencia que ha pasado antes, me parece que estuvo bien. Estuvo bien en ese sentido. En ese sentido no hay que esperar la sangre, ¿no? No, nadie se puso guantes ni nada. Los periodistas estuvieron, vamos a decir, subpar. No creo que hay ocasiones en que los periodistas se tienen que aupar para que entonces
pero había como un acuerdo de caballeros y damas de que todo iba a transcurrir, pues más o menos, en paz y armonía. Los candidatos no subieron, por lo menos no me supieron a mí decir qué los diferencia del otro, que estaba Uno del otro. de la otra. Sí, claro. Nada. O sea, era como si estuvieran, bueno, estamos aquí, estamos compitiendo, esto es un concurso, a ver quién gana, pero los tres somos populares y más o menos, pues. Yo, en términos del debate, le digo lo que pienso y lo que hemos articulado un poco acá en Bonita y me dice, precisamente yo vi un debate que no tenía las características de un debate, que es esa diferenciación, ¿verdad? ¿Por qué yo soy diferente a? Me parece que ahí sí también había, hasta cierto punto, unos acuerdos de que allí iba a brillar la institución Partido Popular versus el Partido Nuevo Progresista. Pero es que en eso fallaron también, Carmen Enid, porque yo creo que en los debates a mí me parece, primaristas, quiero decir. Sí, primaristas. Siempre hay dos objetivos. Uno tiene que ver con uno posicionarse mejor que el resto del campo, ¿no? Claro. De candidatos. Pero el otro objetivo es posicionarse frente al eventual rival en las elecciones. La eventual rival puede ser la gobernadora o el candidato Pierluisi, pero los dos pertenecen a un mismo partido, un partido que ha gerenciado desde el año 16 del año 17 que jura a este país en medio de esa secuencia que tú muy bien has llamado traumática, que no han sabido gestionar y gerenciar esa crisis, que han traído nuevas crisis, es decir, que todo se ha montado porque el huracán, por supuesto, es una desgracia que Ricky no fue a crearla, a manufacturarlo en ninguna fábrica de huracanes, pero la gestión morbosa, la gestión de absoluta desconsideración con los muertos. Eso, yo te digo, tú sabes que he escrito sobre eso. Sí. Ha sido quizás una de los pecados más grandes, de las faltas más grandes en este país, fue lo que se hizo con los muertos de María. Los muertos, las personas que se convirtieron en muertos, luego en desaparecidos, o sea, luego en números, porque, o sea, sí, hasta ahora pues 16, 64. ¿Ok? Entonces, esa memoria es una memoria dura, es una memoria que no cesa. Esas son las cosas que se traducen. Sí, se traducen claro. en varias cosas, pero a la gente le cuesta. Obviamente a los familiares no, y a los amigos, pero a la gente le cuesta verbalizar, pero eso está ahí. El verano del 19, como tú bien apuntas, fue un verano que se revela contra el último rabo, bueno, no era el último porque él no lo podía saber que era el último, pero resultó ser el último, que era el chat. El chat es un último rabo, pero que ilumina todo ese operativo. Ese operativo, digamos, de cancelación de gente, cancelación de su memoria, cancelación de la oportunidad del duelo. Exacto. Que es bien importante en nuestra cultura. Que es muy importante. O sea, la cuestión por ejemplo, de los cadáveres en forense, que siempre uno lo asociaba, obviamente, si había una guerra entre pandillas o cosas así, cuando
la cuestión del narcotráfico Sí, se puso la criminalidad. violenta a finales de los 80, principios de los 90, y entonces había, pues llegaban los cadáveres a forense y los padres y las amigas y todo iban allá a esperar ese cadáver, a esperar ese cadáver. Eso es tan importante tenerlo, aún en las circunstancias que puedan ser más, ¿verdad? Deplorables, por decir algo. Pero con María, los furgones refrigerados tenían adentro personas que, mira, en su gran mayoría no debieron morir. Morir, claro. Aún con el huracán. Con el huracán, sí, claro. Y si vamos a decir, bueno, la gran mayoría sí tuvo que morir por esto y porque fue un huracán terrible, no tenían por qué permanecer en un furgón convertido en un dolor profundo para sus familiares, con personas como Héctor Pesquera diciendo, no sé, aquí la gente, aquí no ha pasado nada. ¿Qué yo voy a investigar? O sea, la pregunta, ¿qué vamos a investigar? Exacto. Cuando alguien le dijo, ¿qué vamos a investigar? Aquí no hay nada que investigar. Cuando un gobernante se acerca, porque los vecinos de reparto metropolitano decían, no podemos con el olor a muerte. Claro. Y el gobernante va y dice, yo no huelo a nada. Yo no huelo a nada, exacto. Lo que me huele es al olor natural del furgón. Que así fue que lo despachó. Un olor natural al furgón. Ningún furgón tiene olor natural. Quizás el primer día que sale de la fábrica en pues mira, ahí está olor a nuevo, ¿no? Luego tiene de las cosas que uno les pone allí, que casi siempre son mercancía. Y si son alimentos, pues tiene el olor de Allí había seres humanos. Exacto. ¿Ok? Entonces, todo eso opera, pero lo que pasa es cuánto lo hemos encerrado en los recovecos del alma. Claro, pero el verano del 19, todas esas imágenes salieron en el verano del 19, no solamente porque ya lo veníamos arrastrando desde el 17, sino porque nos lo recordaron finalmente en el último retazo del... Sí, en el rabo, como si fuera de la tormenta, en el último rabito de la tormenta. Exacto, ahí nos lo recordaron incluso que se burlaban, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta qué punto lo que pasó en el verano del 19 también se puede considerar como que pueda tener alguna, por decirlo de alguna manera, función en el análisis que van a hacer los electores cuando lleguen a votar? Esa es una pregunta buenísima, pero muy difícil de contestar. O sea, uno puede especular. Lo que yo te puedo decir es que la comunicación política no es que se trabaje la cuestión de vamos a revivir lo que pasó en María como arma, ¿no? Vamos a situarnos objetivamente como un pueblo traumado. Claro. Y los traumas no se llevan así, ¿verdad? Como claro, puedo llevar ni se quitan por la noche y se ponen por la mañana. Exacto. Están bien adentro. Acá. Lo que pasa es que hay que trabajar esto como una secuencia por parte de unos gobernantes y una secuencia por parte de la ciudadanía. ¿Cómo hemos trabajado estos desastres? ¿Cómo los hemos trabajado? ¿Y qué podemos hacer para que la manera como se trabajan estos desastres sea otra, donde no quedemos tan lacerados? Y una laceración puede ser una inmensa tristeza, puede ser que uno se violente o algo así, o puede ser una pasividad y preocuparnos por cositas mínimas
Claro. Cuando digo mínimas pueden ser importantes, pero que son cosas del mismo momento. ¿Cuándo viene la luz? ¿Cuándo viene el agua? ¿Cuándo? O sea, Y las más graves son las otras consecuencias. Cuando la cotidianidad, como si pensáramos que la vida va a ser otra vez como fue, quién sabe cuándo, en una edad de oro que nunca existió, pero sabemos que esto no va a ser así. Hablaba yo con una persona y me decía, yo pienso cuando pueda abrazar a una persona. Así es. O sea, la voy a abrazar con el cariño de siempre, pero también con una cosa añadida que es un temor. Un temor. Claro. Un temor. Y que empieza a rebajar, ¿no? Y entonces, en el caso de las elecciones, ¿con qué vamos a ir a votar? O sea, y aquí el voto por correo no es un personaje. Ni por internet tampoco. Ni por internet tampoco. No, eso no hay manera. Yo no sé nos vamos a ir a hacer fila. Exacto. ¿A nombre de qué? Y para elegir a quién. ¿A quién? Claro. Esa es la súper interrogante. Pero por último, yo quisiera que en todo ese análisis también, ¿cómo debe o cómo ha podido construir, si conoce de alguien o por lo menos si lo ha podido percibir en el electorado del Partido Nuevo Progresista, el hecho de que no tienen un debate esos dos candidatos primaristas por la negación de una, en el caso de la gobernadora sucesoral, cuando ellos sí eran caballitos de pelea de ir a debate. Ahí está Roberto Barceló, ahí está Luis Fortuño, ahí está el propio Pedro Rosselló. Bueno, Pedro Rosselló ganó las elecciones por un debate, en cierta medida. O sea, claro, aquella cosa horrible de sacarle la lengua a Melo Muñoz y decir que se podía. O sea, que todas las cosas se podían hacer. Y claro, y la otra, hablando desde un profundo, y déjame decir la palabra, desde un profundo patriotismo y honestidad. Dijo, es que no se puede. O sea, la razón la tenía ella, obviamente. Claro. La gente quería oír otra cosa, quería el espectáculo de decir sí se puede. Y claro, de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? En gran medida, ¿no? Claro. Así que a tu pregunta sobre los debates, un debate Vázquez-Pierluisi, si se diera, ya no, porque pues, hubiese sido arrabalero. Sí. Arrabalero. Ella hubiese sacado unas armas que ella tiene, o sea, quizás mis amigos míos que están en la judicatura me maten, pero del típico fiscal de Puerto Rico, porque los fiscales de Puerto Rico, muchos, sobre todo los prominentes que aparecen en la... son, cuando los espuelean, ellos salen como... Sí, sí. ¿Okay? Entonces, el otro, el señor Pierluisi, tiene mucho más, vamos a decir, dominio del lenguaje, o sea, que podía debatirle, pero iba a tener que ponerse a esa altura de sacar trapos de un lado y de otro, ¿no? Así que hubiese sido muy arrabalero. Sí, no se perdieron de mucho entonces los electores del Partido Nuevo. Yo no sé cómo ver ahora el resultado. En un momento dado, antes de lo grueso de la pandemia, etcétera, podía uno especular que ella tenía las de ganar porque pues estaba ejerciendo un poco de mamá y con los temblores y con la cosa y no sé qué. Pero con la pandemia la gestión ha sido muy, muy pobre, obviamente. Con la corrupción dentro de su gobierno, los malos nombramientos, todo esto. Y ver que pues la figura de Rivera Schatz es una figura demasiado presente, ¿verdad? Sin que se vea, ¿verdad? Jalando muchos hilos. Pulula, sí, no, definitivamente. Bueno, profesora,
Gracias un montón por esta conversación. Son conversaciones que, aunque nos duela en el término de nuestro trabajo, tenemos que verlas. Yo siempre he dicho, citando a otra colega periodista, que los periodistas deberíamos estar liderando muchas de estas conversaciones al interior de nuestra profesión, precisamente porque nos dedicamos a sacar la información y a traer la información que el pueblo necesariamente no tiene acceso, y es la que ellos deberían y ellas deberían tener de cara a cualquier evento democrático. Así que gracias muchas, como siempre. Yo te agradezco a ti, y estoy seguro que todos los que nos oyen y nos ven están muy agradecidos de la iniciativa de Bonita. Bonita y buena. Bonita y buena, gracias. Es esa iniciativa que a viento y marea, ¿verdad? Con consumo, con rendezvous o de cara o como sea, con lluvias, porque lo hemos hecho casi con un huracán cercano y todo esto, has seguido tú y es un ejemplo de cómo uno puede hacer agencia mediática. Las agencias no son únicamente gubernamentales, como sabemos, claro, sino que hay una manera de movilizar mediante una opinión bien construida, diversificada, claro, respetuosa, y eso es lo que hace Bonita. Gracias muchas como siempre, y bueno, aquí nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.